espera que el 2024 sea un mejor año. Se espera un crecimiento, digamos, no sé si bajo o moderado, de alrededor de 2,5%. Y ahora que estamos hablando del FONAVI, que estamos hablando sobre la reactivación económica y cómo en el 2023 hemos llegado a unos niveles graves, grasos problemas de pobreza, le damos la bienvenida a Nicolás Besich, economista y coordinador general de Vidensa, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska. Feliz año. Feliz año para ti y para todos los oyentes. Feliz año. A ver, vamos a hablar sobre cómo hemos cerrado con la inflación en el año 2023. La inflación cierra con 3.24 y esto no está proyectado ni por el MEF ni por el BCR. Bueno, sí, efectivamente, todos los primeros de enero el INEI saca su reporte sobre cómo han cambiado los precios, el incremento de precios, que es la inflación, y con la data ya del cierre de diciembre, tenemos que la inflación en Lima metropolitana para el 2023 ha sido de 3.24% y para el Perú en general, 3.41%. Esto es poco más del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva, que tiene una meta de inflación de entre 1 y 3% anual. Es decir, ha estado, en el caso de la nacional, 0.4% por encima del rango meta. Es algo que en realidad el Banco Central de cierta manera preveía. Hay que recordar que el año pasado, en el 2020, antepasado ya, en el 2022, la inflación fue de 8.46% y que a inicios del 2023, es difícil hablar del año pasado, en el 2023, a inicios del 2023, la inflación a lo largo del 2023 ha sido un problema que todos hemos sentido con el incremento de precios. Ante esto, el Banco Central reaccionó elevando las tasas de interés de referencia y bueno, se ha logrado, si bien no llegar al rango meta, que como repito es de entre 1 y 3%, estar ya cercanos a ese rango con un 3.4% y se espera que de no haber efectos catastróficos como el fenómeno del Niño o de una expansión en el conflicto de Medio Oriente, Israel y Gaza, se pueda llegar ya al rango meta en los próximos meses. Así es, y un poco aterrizando esta información, estos términos macroeconómicos con el ciudadano de a pie, con los oyentes, con los amigos del volante, la inflación se ha traducido en niveles de pobreza. ¿Cuál ha sido el porcentaje de los niveles de pobreza? Escuchaba algunas cifras de 27%, otros apuntan al 33% de peruanos que han caído en la pobreza. Sí, bueno, en realidad las cifras oficiales sobre pobreza recién las vamos a poder saber hacia mayo, que el INEI publica la encuesta nacional de hogares. Eso mismo mencionaba. Que se hace pero hay una proyección estimada, ¿no? Aproximadamente. Sí, efectivamente, debido justamente a un tanto a la inflación y también a la falta de crecimiento económico, ¿no? Que anunció también esa caída de 0.5% que en la producción, se espera que los niveles de pobreza incrementen a incluso los niveles que se vieron durante la pandemia, ¿no? Alrededor del 27-28% podría ser, pero como digo, esto se va a saber recién en mayo, cuando se tenga la información oficial. Lo que sí mencionabas a las personas más pobres, y en general a la ciudadanía, la inflación se dice que es el impuesto más caro que se le cobra a los pobres, porque es las personas que tienen menos son las que más sienten el incremento de precios. Y en esto podemos decir que según el informe del INEI, los productos que más han contribuido a la inflación este año han sido justamente el menú en los restaurantes, que ha aumentado de precio 6%,
el pasaje en los taxis, que ha aumentado 9% en promedio, el pollo, que ha aumentado 9%. El pollo es un producto que pesa mucho en la canasta peruana en nuestro país. Efectivamente. Y la pensión de los colegios privados, que aumentó en 10% este año. Esos son los productos, no son los que han aumentado más su precio, sino los que más pesan al momento de tener en cuenta la inflación. Los que más han aumentado su precio es el choclo, que ha aumentado 80%, es decir, el choclo a fines del 2023 cuesta 80% más de lo que costaba en el 2022, el mango 50%, y también tenemos otros productos como las fresas y otras frutas que han aumentado bastante el precio. Y solo para comentar algo que resulta un poco paradójico, el producto que más ha caído su precio en el 2023 termina siendo el limón, que cuesta 39% menos de lo que costaba a finales del 2022. Esto a pesar de la crisis que todos recordarán. Con el paso del ciclón Yaku. Claro. Estaba carísimo. Sin embargo, después de eso, la oferta aumentó, el mercado reaccionó, ley de oferta y demanda, y al final termina siendo uno de los productos que más han caído. Y es muy pronto, es muy próximo el dar un pequeño balance de cómo le fue a los peruanos con esa campaña de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Lo que yo recogí en mi día a día, siempre estoy preguntando, siempre estoy hablando con los comerciantes, es esta frase: la campaña está baja. Incluso conversábamos con Susana Saldaña, que ella representa la asociación de Gamarra Perú, y decía de que esa campaña navideña no habían llegado a los niveles prepandemia, todavía no se habían recuperado. Sí, efectivamente todavía no se tienen cifras. Claro, porque ha pasado oficiales. 2 días. Exitosa. Lo que podría comentar es un poco también la percepción que he tenido. Recuerdo estando comprando en el mercado del Lince algunas cosas para Navidad y mencionaban lo mismo que mencionas tú, ¿no? El tema de que las ventas estaban bajas, de que no se sentía lo mismo de otros años. Entonces, sí, efectivamente se espera que el consumo privado, que es uno de... El consumo privado, el consumo de las familias, el consumo de los hogares, lo que gastamos todos en el día a día, normalmente desde el 2010 hasta la fecha, salvo la pandemia, crecía constantemente. Sin embargo, el último dato que se tiene, que es al tercer trimestre del 2023, es decir, al cierre de septiembre del 2023, era la primera vez desde el 2010, exceptuando la pandemia, que el consumo privado había caído en lugar de crecer, ¿no? Es la única vez desde el 2010, repito, en que el consumo privado no crecía. Se tiene ese dato del tercer trimestre del 2023, no tenemos todavía el dato para el último trimestre. Así es, este 2023 ha sido un año duro para el bolsillo del peruano de a pie y para muchos empresarios de varios sectores productivos, ¿no? Incluido la pesca, la agroexportación, la agricultura, con lo que pasó con el fenómeno El Niño. Pero ya pasando la página, siendo el segundo día del 2024, la proyección que tiene el BCR y el MEF es de un ligero crecimiento. ¿Usted apunta también a estos datos? Sí, efectivamente se espera que el 2024 sea un mejor año. Se espera un crecimiento, digamos, no sé si bajo o moderado, de alrededor de 2,5%. De hecho, la noticia de que la inflación haya cedido, estemos cerrando el año cerca a la meta del 3%, y acá para poner un poco de contexto con otros países, en Colombia, por ejemplo, se está celebrando de que la inflación vaya a cerrar en un dígito, es decir, que no sea de 10 o más por ciento, sino de 9%. Bueno, y el caso de Argentina, todo el mundo lo conoce, están cercando al 200%. Bueno, Argentina está así, terrible. En el caso de Chile, ellos esperan llegar, tienen un rango meta igual que el peruano, que es de alrededor de 3%. Ellos esperan llegar a ese rango meta recién en el segundo semestre de este 2024.
Y bueno, hay casos de países que sí han tenido una inflación más controlada, como la de Uruguay, por ejemplo, que está en 2.25. Pero bueno, como decía, este hecho de que la inflación haya moderado y que en realidad también en varios países del mundo el fenómeno inflacionario haya disminuido un tanto, le da un poco de maniobra al Banco Central de Reserva para bajar sus tasas de interés, lo cual debería permitir que se incentive también el crédito al bajar un poco las tasas de interés, y eso anime, reactive un poco el consumo y la inversión para el próximo año, ¿no? Esto obviamente está sujeto también a dos grandes riesgos, que son los conflictos armados que se tienen. En el 2022 vivimos el efecto de la guerra Rusia-Ucrania, que incrementó los precios del petróleo y de los fertilizantes, y de ¿no? otros insumos. Principalmente. Y hoy tenemos el riesgo de que el conflicto entre Israel y Gaza se expanda a otros países, incluyan Irak, Irán y otros, y esto incrementa el precio del petróleo, y obviamente cuando incrementa el precio del petróleo, incrementa el precio del transporte, de la energía, del flete y de todos los productos en general. Entonces ahí hay un riesgo. Y el otro riesgo es el fenómeno del Niño, que pareciera, el último reporte del EFEN, que es la institución encargada de hacer ese monitoreo, hablaba de un 37% de probabilidad de tener un fenómeno del Niño moderado y un 33% débil, lo cual son cifras mejores que las que se tenían antes, donde se pronosticaba un fenómeno del Niño más fuerte. Esperamos que esto siga así, que no cambien las condiciones climatológicas, porque claramente también el tener un fenómeno del Niño fuerte, con lluvias, que destruya cosechas y tal, va a generar una presión inflacionaria en los precios de los productos alimenticios, sobre todo los del norte, y entonces ahí también la inflación se vería afectada. Pero de no pasar esto, entonces todo hace prever que el Banco Central pueda seguir bajando su tasa de interés, y eso de cierta forma ayude a mejorar también el crédito y el consumo, ¿no? Bien. Gracias a nuestro invitado Nicolás Besich, él es economista, coordinador general de Evidenza. Muchas gracias por esta información y espero que la proyección para ese año 2024 sea positiva y que se refleje también en el ciudadano de a pie, que esa mejora puede reflejarse en los bolsillos de todos los peruanos. Sí, no, totalmente de acuerdo, y llevarnos el mensaje de que crecer 2-3% no es suficiente para un país como el Perú, que requiere tasas de crecimiento mayores para que justamente haya más empleo, más chamba y más desarrollo. Así es, completamente de acuerdo. Muchas gracias. Incluso en el turismo, siendo un país tan grande, tan maravilloso y cultural, todavía no hemos llegado a superar los niveles prepandemia, como ya lo han hecho países hermanos como Colombia, Brasil, Argentina, etcétera. Muchas gracias por esa información.